Este es An Hapsop, tiene 95 años, 42 de ellos los pasó en prisión con tortura incluida. El sueño de An, vamos a decirle An porque somos camaradas, es pasar sus últimos días en las tierras de Kim Jong-un, pero el gobierno de Corea del Sur no se lo permite. Este sueño puede parecernos extraño a todos los que no queremos vivir bajo la dictadura de un gordito que parece gracioso, le agrada a Trump y es un psicópata. Pero An no está solo. Muchos ancianos lucharon por abandonar el país del K-pop para irse a vivir al país del K-pop. Estos ancianos son conocidos con el nombre de prisioneros no convertidos. Eran espías, soldados o saboteadores, al servicio de Corea del Norte. Pero eso no quiere decir que fueran norcoreanos. Muchos, de hecho, eran surcoreanos y decidieron traicionar a su patria para servir a la dinastía Kim. En este video vamos a intentar entender a estos viejos. Esta es la historia de An Hapsop, el hombre que anhela volver a un país que nunca existió. Y de sus amigos, de los que se arrepintieron y de los que no, de los que regresaron y de los que se quedaron. Esto no lo verás en un K-drama. An nació en 1930 en el condado de Gangwon, provincia de Gyeonggi. El abuelo de An odiaba a los japoneses tanto como su nieto odia a los estadounidenses, así que le prohibió ir a estudiar para que no aprendiera lo que enseñaba el imperio japonés. Así que An solo pudo asistir a la escuela cuando se murió el viejo. Pero entonces llegó la Segunda Guerra Mundial y se acabó la escuela. No sé cómo funcionaría el reclutamiento de menores. El caso es que An estaba en el ejército japonés porque en 1945 desertó con 15 años y se escondió en casa de su tía que vivía en la ladera del monte Manizan. Así que An estaba por aquí cuando desertó. An leyó un panfleto que decía que Corea no iba a ser liberada, sino que en su lugar se implantaría el gobierno militar estadounidense. Incluso decía que si alguien violaba la ley militar estadounidense, sería castigado estrictamente bajo la ley militar. Eso es lo que dice literalmente An, que decía el panfleto. Pero fue solo parcialmente cierto, porque solo pasó en el sur. En el norte se implantó la ley militar de los soviéticos, que ya habían acordado con Estados Unidos dividirse la península de Corea. Como An le tenía miedo a ser castigado bajo la estricta ley militar, se alistó en 1952 en el Ejército Popular de Corea del Norte, para combatir a los Estados Unidos que tenían de títere a Corea del Sur y en 1950 habían invadido el norte. Esa historia se la inventó Kim Il-sung para lograr que los norcoreanos se unieran a la masacre que fue esa guerra. Más de 2 millones de muertos, la mayoría civiles. En abril de 1953, An fue capturado y condenado a cadena perpetua en el sur. 3 meses después se firmó el armisticio que puso pausa a la guerra de Corea. Sí, esa guerra todavía no termina. Con el armisticio firmado, los surcoreanos decidieron ofrecerles a sus prisioneros de guerra la posibilidad de convertirse. Los condenados que firmaran un documento donde abandonaban el comunismo, la ideología Juche y llamaban al Kim de turno gordo, se podían integrar a la sociedad surcoreana y hacerse el corte de pelo que quisieran. Los que aceptaban renunciar a su ideología eran prisioneros convertidos. Los que se negaban eran catalogados como prisioneros por convertirse. Hubieran podido llamarlos prisioneros no convertidos, pero el uso de los términos era importante, porque demostraba que no había más opción que convertirse. An fue catalogado como un prisionero por convertirse, y en sus palabras, como me negué a firmar un juramento de conversión por escrito, tuve que soportar humillaciones, torturas y violencia sin fin, días llenos de vergüenza y dolor. No hay forma de describir plenamente ese sufrimiento con palabras. El cineasta Kim Dong-won hizo un documental llamado Repatriation. Si quieren buscarlo en YouTube, aparece como Repatriation 2003. Aquí conocemos la historia de más prisioneros no convertidos que estuvieron recluidos por más de 30 años, así que eran conocidos como prisioneros de larga duración no convertidos. Uf, qué buen nombre. Obviamente An, que purgó 42 años, hace parte de ellos. El documental narra lo que sucedió con esos prisioneros una vez fueron liberados. Luego de una amnistía declarada en la democracia desde la década de los 90, enmarcaron la amnistía como una política humanitaria, liberando solo a prisioneros enfermos o a mayores de 70 años. Además, hacerlo así servía para acallar a quienes pensaban que liberar presos que seguían siendo leales al régimen del norte representaba un peligro. Los ancianos y los enfermos no dan mucho miedo. An no fue de los primeros en ser liberados. Cho, por su parte, Cho, fue liberado por su estado de salud. Cho, en Corea del Norte, era el encargado de transportar agentes en bote a las costas del sur. En 1962 su misión fue interceptada. Él logró huir y se escondió en el bosque, hasta que lo atraparon aquí en Ulhin. Según se entiende en el documental, Cho creía que sus agentes iban al sur simplemente a hablar de la reunificación de Corea. Por eso dice, vine a este país a hablar de reunificación, pero estuve años preso. Según el documental, Cho y otros exprisioneros fueron ubicados en un barrio marginado de Seúl, acogidos por una comunidad cristiana porque nadie más los recibía. La verdad es que las personas del barrio al principio tampoco los querían, pero como eran pobres y a nadie le importaba su opinión, les tocó aguantarse. Con el tiempo, los abuelos, así los llamaban porque todos eran ancianos, el menor era Cho con 65 años, comenzaron a ganarse su lugar en la comunidad. Por ejemplo, Cho era considerado por todos como un hombre trabajador, respetuoso, que siempre estaba dispuesto a ayudar y que incluso hacía el trabajo que le correspondía a otros.
El documentalista Kim Dong-won nos cuenta que sus hijos lo consideraban realmente su abuelo, ya que en varias ocasiones se encargó de cuidarlos. En el documental también conocemos a prisioneros que sí se convirtieron. Cuando Cho ya se encontraba a gusto con sus vecinos, decidió visitar a 2 camaradas que cayeron con él en 1962. Uno de ellos era el capitán de esa misión. El pobre hombre rompió en llanto cuando tuvo a Cho al frente. Parecía un niño pequeño buscando consuelo. Había traicionado la causa porque según él no pudo aguantar la tortura. Había abandonado su fe. Ahora trabajaba como cuidador en una granja de perros. Sí, sé lo que están pensando y sí, son perros para comer. El capitán denunciaba que en prisión lo habían golpeado, colgado de los pies y sometido a ahogamiento simulado. Otros exprisioneros ratificaron esta denuncia y agregaron variantes que padecieron. A uno, por ejemplo, le ponían fotos de Marx, Mao y Kim Il-sung para que eligiera a su favorito. El tipo obviamente eligió a Kim Il-sung, así que el que le preguntó le dio patadas. La siguiente vez que le preguntaron se negó a contestar, entonces todos los guardias presentes le dieron patadas. Definitivamente, como él mismo dice, era una trampa. A otro, que era surcoreano de nacimiento, pero espió para el norte, le escribían cartas fingiendo que eran de su hija. Creo que era algo como: desearía que papá estuviera conmigo. Y al tipo le dolía, porque él quería a su hija, pero quería más a Kim Il-sung. Ya saben, prioridades. Pero, con el tipo que sí se pasaron de la raya fue este pobre hombre. Es que mírenlo como sufre narrando. Imagínense, estaba tranquilo en su celda y los guardias le arrojaban pornografía por debajo de la puerta. Obviamente el tipo miraba qué era lo que le pasaban y según él le daban insoportables urgencias sexuales que no podía calmar. Pero lo que rebasó el vaso es el final, cuando dice que sospecha que le ponían afrodisíaco a la comida. Eso ya es demasiado. Ni Kim Jong-un se atrevería tanto. Bueno, sí se atrevería. El comentario jocoso lo agregó el otro compañero de Cho, que afirma que las mujeres que den a luz deberían tener niños con los pies pequeños. Así las patadas que les dan a los presos dolerían menos. Este camarada de Cho, que también se convirtió, mírenlo cómo llora por traicionar a su Kim, creo que tenía el mismo rango que Cho o algo así, pero en realidad era el más ingenuo y quizá el más puro que entrevistaron. Claro que es posible que fuera un asesino, pero yo digo que fue la impresión que me dio. Lo siento, pero yo suelo confiar en las personas. Aparte de bromear sobre las torturas que le hicieron, este hombre cuenta que un vecino suyo le pidió prestado algo así como todos los ahorros de su vida, y el tipo va y se los presta. El camarada de hecho quedó sorprendido porque no le pagó. Luego nos cuenta que de todas formas a él le encanta dar regalos a sus vecinos y compartir lo que pueda con los otros, aunque admite que a la gente en el sur no le gusta mucho eso de hacer amigos. Por suerte para él, Cho lo invitó a un grupo de exprisioneros que unos simpatizantes habían formado con el fin de presionar al gobierno de Corea del Sur para que cumpliera con no sé qué artículo de la Convención de Ginebra sobre la repatriación de prisioneros de guerra. En Corea del Norte, por su parte, afirmaban que no tenían que repatriar a nadie porque ellos no tenían prisioneros de guerra, y fin del asunto. Pero bueno, se les ha escapado alguno y los ha hecho quedar mal. El caso es que todo era muy bonito. Diversión, paseos en la playa, cantos al glorioso supremo líder Kim Il-sung. Críticas al modelo capitalista con frases como: este mundo es corrupto, no está hecho para que las personas vivan aquí. Asistencia a mitines políticos criticando al gobierno de Corea del Sur por ser opresor y no ser como el gobierno en Corea del Norte, que supongo no era opresor. Quejarse del trabajo, en fin, lo pasaban bien. Pero como un mal presagio, uno de sus miembros cae enfermo y en su lecho de muerte pronuncia estas palabras: haré todo lo posible hasta el final. Y el final pareció caer sobre Corea del Norte cuando en 1994 inició una hambruna que coincidió con el cambio de régimen. Kim Jong-il heredó el mando de su padre Kim Il-sung y tuvo que enfrentar la caída de la Unión Soviética, que eran los que junto a China subsidiaban la agricultura y los alimentos en Corea del Norte. Es decir, sí que tenía que luchar hasta el final, pero como si eso fuera poco, llegaron las inundaciones en 1995 que hicieron que la hambruna llegara a su pico en 1997. Pyongyang reconoció en el 2000 la muerte de 220.000 personas por la hambruna. Otras fuentes creen que pudieron haber sido millones, sin contar los desplazados que huyeron a China. Actualmente se cree que Corea del Norte sigue teniendo problemas para alimentar a su población. En la década de los 90, el grupo de exprisioneros reaccionaron de diferentes maneras. Por supuesto que ninguno aceptó que la situación fuera tan grave. Uno de ellos culpó a los burócratas de rango medio por el manejo que hacían de los alimentos. Según él, no aplicaban bien el racionamiento. Otro dijo que era falso que la gente muriera en el campo y que no lo hiciera en la capital Pyongyang, como algunos medios reportaban en Corea del Sur. Imagino que para él
era imposible porque en el modelo comunista se supone que todos son iguales, así que o morían igual en ambas partes o no estaban muriendo, ya saben, materialismo. El más noble de todos fue el que envió sus ahorros a Corea del Norte. No sé quién se los recibió porque en otra parte del documental dicen que no se podía enviar dinero entre las dos Coreas, pero el tipo había leído a Marx y la cuestión no estaba en interpretar lo que estaba pasando sino en transformarlo. Ahn, nuestro olvidado protagonista, en una entrevista de este año en la BBC, dice de la hambruna que los medios de comunicación solo informan de la parte mala en Corea del Norte. Así que, si tú conoces algo bueno, escríbelo en los comentarios y si el video te está gustando, dale me gusta. En 1995, Ahn es liberado junto a un tal Kim, que se lleva la atención porque pasó 45 años en prisión. En este documental dicen que Ahn estuvo 44 años preso, pero en las otras fuentes que he consultado dicen que son 42 años y 8 meses. De todas formas, el tal Kim le gana porque son 45 años y se llama como el supremo líder. Es más, como los otros 3 supremos líderes que ha tenido Corea del Norte. Un hecho impresionante, míresele por donde se le mire. Ahn más adelante se queja porque a él le dieron una guirnalda más pequeña y fea que la que le dieron a Kim. Entonces asegura que era porque querían volver a Kim un símbolo y dice que eso es típico del capitalismo, que los ve como un producto a vender y que en Corea del Norte el partido nunca juzga a nadie y si los juzga es con información suficiente. Aquí yo pienso que Ahn tiene que dejarse de joder, o sea, todo lo que no le gusta en Corea del Sur dice que no pasa en Corea del Norte, pero claro, como él sabe que no conoce cómo es realmente Corea del Norte, siempre aclara que si eso llega a pasar es por una buena razón. En realidad eso lo hacen todos los exprisioneros no convertidos. Incluso Ahn llega a lanzarse esta reflexión en la entrevista de la BBC. Dicen que los humanos, a diferencia de los animales, tenemos 2 tipos de vida. Una es la vida biológica básica, en la que hablamos, comemos, defecamos, dormimos, etc. La segunda es la vida política, también llamada vida social. Si se despoja a un ser humano de su vida política, no se diferencia de un robot. No me jodas, Ahn, ¿en serio? ¿Con esas palabras quieres defender al norte y atacar al sur? Si dijeras eso de la vida política en el norte, te acaban la vida biológica en un segundo. Bueno, Kim resulta un mejor símbolo que Ahn porque al salir de prisión se reencontró con su mamá. La viejita estaba feliz de verlo, aunque fuera con las manos porque decía que no veía. En ese reencuentro apareció una hermana de Kim que le dice que nunca podrá volver a ver a su mamá, que porque es una desgracia para la familia, etc. Y cumple su palabra porque la viejita muere al mes y Kim no la vuelve a ver. Para mí lo sorprendente fue que Kim todavía tuviera mamá. La verdad me dio lástima por Kim. Otro prisionero llamado Shin también se reencontró con su mamá. Este parecía que iba a tener un final más feliz porque le dice a la viejita que estarán juntos por siempre y que debe vivir hasta los 100 años. Yo creía que ya los tenía, pero el Shin luego se unió al grupo de exprisioneros que querían que los repatriaran a Corea del Norte. En el grupo estaban Cho y Ahn, que resultó que eran amigos y junto con otros exprisioneros no convertidos se fueron a vivir a una casa donde preparaban hierbas medicinales y hacían tratamientos de medicina no tradicional. Me da risa que cuando le preguntan a uno si es un Oriental Physician, que me imagino que se traduce algo así como médico de medicina oriental, el tipo responde que no, que solo se hace pasar por médico. Al menos es sincero. Con el dinero que ganaban ayudaban a financiar la campaña del Comité para la Repatriación y hacían propaganda en la calle. Uno de los ancianos en una de esas campañas se enfrentó a un tipo que no estaba de acuerdo con que hicieran eso públicamente. El anciano se defiende y responde que mucha gente dio su vida por la democracia para que ahora ellos puedan hablar libremente. De cómo es superior Corea del Norte, supongo. Además, el anciano le dice al hombre que por tipos como él es que no se reunifican las 2 Coreas. Me parece un buen ejemplo de cómo nosotros, los seres humanos, muchas veces no nos damos cuenta de cómo caemos en contradicciones por nuestra ideología. Defender la democracia como algo bueno para alabar una dictadura es un tanto gracioso. Este tipo de conflictos se dan muchas veces en el documental. Al principio la gente del barrio que recibió a los primeros exprisioneros se quejaban de que los más molestos eran los que se ponían a darle sermones de política. Otro Kim, que no hemos visto hasta ahora, se reunió con su familia que intentaba hacerle una reunión cordial, pero se puso a la mitad de la cena a decirles a todos que tenían mentalidad de víctimas por la guerra de Corea y la Guerra Fría, pero que ya no tenían que pensar así, que él les mostraría la superioridad del socialismo y cómo el modelo que proponía Corea del Norte para la reunificación era perfecto. Un familiar le dice algo como: ¿qué carajos es todo esto? Se suponía que iba a ser una bonita reunión familiar. Además hay niños aquí. Con los cristianos que los ayudaban pasa algo muy gracioso. En las reuniones o actividades grupales todos se llevaban bien. Sin embargo, cuando los entrevistaban por separado, los cristianos decían que los exprisioneros eran buenos tipos, pero que obviamente deliraban en política.
y los exprisioneros creían que los cristianos eran buenas personas, pero que, obviamente, la religión era una tontería. Otra escena memorable es cuando los viejos estaban con un padre y este los mandó a leer la Biblia. Entonces los viejos responden que ya han leído varias veces la Biblia y que más bien él debería leer a Marx. La presión del Comité para la Repatriación dio resultado en el año 2000 y se dio luz verde para repatriar a decenas de exprisioneros no convertidos. El uso de ese término también fue un logro, porque en la prensa de Corea del Sur dejó de llamarse los exprisioneros por convertir, aceptando finalmente que no se convertirían. Algunos exprisioneros no quisieron ser repatriados porque tenían familia en el sur. Hubo quien argumentó que era más útil alabar el socialismo de Corea del Norte en el sur que irse a vivir al norte. Nuestro querido An decidió no ir porque, contra la voluntad de sus camaradas, decidió casarse ese mismo año. Claro que An, el hombre de las contradicciones, luego diría que no viajó como un desafío a los Estados Unidos. En sus palabras, en aquel momento estaban presionando para que Estados Unidos gobernaran el sur. Si hubiera vuelto al norte, habría sentido como si estuviera entregando mi propia habitación a los estadounidenses, desocupándola para ellos. Mi conciencia como ser humano no me lo permitió. Entonces supongo que el que nadie oficiara su boda fue por causa de los estadounidenses y no por el disgusto que tuvo con sus camaradas que vieron en ese acto una traición a su supuesto deber de volver al norte. Cho, antes de irse, visitó el lugar donde habían capturado el bote, en el que transportaba a los agentes norcoreanos al sur. Se llevó un poco de tierra del lugar con la intención de entregársela a los familiares de los que murieron en esa misión. Luego cayó enfermo y An fue a visitarlo. Después de todo seguían siendo amigos. Cho fue repatriado con todos los cuidados médicos de la colonia de Estados Unidos, junto a otros 62 exprisioneros, incluyendo a Shin, que al final se abandonó a su madre. Creo que la viejita se murió a la semana o algo así. En el norte fueron recibidos como héroes, y me imagino que conociendo el interés internacional por ellos, se les dio apartamentos lujosos, muchas medallas, los reunieron con sus familiares y los mantuvieron bajo vigilancia. Kim Dong-won intentó viajar al norte para reencontrarse con ellos y grabar el final de la historia, pero se lo prohibieron. Estaba siendo investigado por violar el Acta de Seguridad de Corea del Sur. Y es que no lo había dicho, pero como a la mitad de la grabación del documental, lo metieron preso y le confiscaron el material, supuestamente por seguridad nacional. Luego, ante la presión de la gente, las fuerzas del orden surcoreanas buscaron otra cosa para incriminarlo. Entrevistaron a los ancianos y lo mejor que se le ocurrió a la policía de Corea del Sur fue acusarlo por grabar no por. Y es que había filmado a uno de los viejitos bañándose. La cosa no pasó a mayores, pero no pudo viajar al norte, cuando se permitió que varios cineastas y periodistas fueran a un festival. Afortunadamente tenía una amiga que por suerte se encontró a los ancianos que obviamente no vivían la vida de un norcoreano común y corriente, sino que gozaban de privilegios. Sin embargo, cuando la amiga entrevistó a Cho a solas, este le preguntó por las personas que lo ayudaron en el sur y grabó un agradecimiento para todos. Cho hizo una mención especial a Kim Dong-won. Le dijo que en verdad lo extrañaba, que fue como un hijo para él y que en realidad quisiera volver a verlo. Kim Dong-won dijo que también lo extrañaba mucho. No sé cómo se tomarán los viejos que siempre hablaban de la reunificación, la noticia de que Kim Jong-un ya no cree que sea posible y decidió acabar con las agencias del Estado que habían creado su padre y su abuelo para ese fin. Incluso el 24 de enero de 2024 mandó a demoler el Arco de la Unificación, un monumento construido para rememorar las propuestas de unificación de Kim Il-sung, el fundador de la dinastía. Los abuelos supongo que lo justificarán culpando a Estados Unidos. Y bueno, An, con 95 años, sigue con su intento para que lo repatrien al norte, aunque no estoy muy seguro de que él sea de allá. En agosto de este año intentó cruzar el puente de la Unificación a pie, que es como el último lugar al que puede llegar un civil, pero lo detuvieron porque no tenía permiso. Más allá queda otro puente que se llama el Puente de No Retorno, que sí lleva hasta la frontera del norte. Solo quiero que mi cuerpo descanse en una tierra verdaderamente independiente, una tierra libre del imperialismo. Palabras de An, que fue escoltado en una ambulancia de la colonia estadounidense hasta su casa. De todas formas, 42 años de prisión con tortura no los aguanta cualquiera. Ahora aquí debería aparecer un video con otra historia. Si les gustan los videos de este estilo, suscríbanse porque vienen más. Chao.